de alfabetización en contextos multiculturales que tengo el honor de presidir. Un honor y también un reto, porque desde luego no pertenezco a este grupo de eminencias y de grandes especialistas en la materia, y ahí me sumo a ustedes pensando que va a ser un privilegio poder escucharles en este asunto. Sin embargo, permítanme, por favor, que en mi calidad de presidente, y antes de ceder la palabra a Guillermina, que es la coordinadora de esta reunión, les haga algunas aportaciones con el objetivo de llegar a conclusiones, de encaminar el debate para llegar a conclusiones de utilidad para la enseñanza de las lenguas, que a su vez pueda asumir el español para adaptarse a las circunstancias de las sociedades multilingües. Sin duda, como les decía, se trata de un reto, puesto que no soy un experto filólogo, ni la institución que dirijo, la Fundación Carolina, trabaja sobre los aspectos básicos de la educación, estando en cambio centrada en becar y formar a estudiantes de posgrado. No obstante, habida cuenta del acento iberoamericano de la Carolina y del cariz cultural de sus actividades, me voy a atrever a proponerles algunas reflexiones que a modo de bosquejo puedan servir de marco general al tema que nos convoca. Cuando el director de la Real Academia Española de la Lengua, José Manuel Blecua, me trasladó el enunciado de esta mesa, evoqué rápidamente el mito bíblico de la Torre de Babel, que expresa el origen de la diversidad lingüística. Bien saben que este relato suele interpretarse como un castigo divino. Cabe, sin embargo, otra lectura de signo diametralmente opuesto y que sin duda conocen perfectamente: entender Babel como una misteriosa bendición. De acuerdo con esta exégesis formulada por el profesor Steiner en su libro Después de Babel, cada idioma nos abre a un nuevo mundo, a una concepción diferente de la realidad. Mundos e idiomas están a su vez en constante mutación, lo que les hace susceptibles de múltiples interpretaciones. De ahí la riqueza de las posibilidades del lenguaje, que por cierto es equivalente a la riqueza de la diversidad cultural. Y es que, como afirma el propio Steiner, la plena comprensión de un idioma solo se alcanza en el ejercicio de la traducción, esto es, en el momento en el que las lenguas se encuentran, en el que las culturas entran en contacto. Así puede decirse que sin bilingüismo o sin multiculturalidad estamos abocados a saber menos de nosotros mismos, porque la alfabetización y el conocimiento de las lenguas abren nuestras mentes y enriquecen nuestro entorno. Este razonamiento en un panel consagrado a la alfabetización puede resultar quizá demasiado ambicioso. No obstante, cobra todo su sentido a la luz de la pluralidad lingüística del continente. Permítanme, sin embargo, que dedique unas palabras al proceso de alfabetización y que me detenga brevemente sobre los progresos que al respecto está viviendo Iberoamérica. Huelga abundar en este espacio sobre los beneficios individuales y sociales que comporta la alfabetización, no solo en términos cívicos y económicos, sino también sanitarios. Como saben, una mayor alfabetización reduce incluso las tasas de mortalidad infantil y la transmisión de enfermedades. Y es que la alfabetización es mucho más que aprender a leer y escribir. En la alfabetización habita el origen de las civilizaciones, aquel en el que se traza la línea de demarcación entre el reino de la naturaleza y el de la cultura. En este sentido, la evolución que durante los últimos años ha registrado Iberoamérica en la erradicación del analfabetismo es muy notable. Les supongo a todos ustedes al corriente de las cifras. Ciertamente, unos 29 millones de personas todavía son alfabetas, es decir, alrededor de un 7% de la población, y hay algunos países que superan aún la tasa del 10%. Pero si comparamos estos números, y eso es lo que nos lleva al optimismo, números relativos al año 2010, con los datos que se registraban 4 años antes, cuando había más de 34 millones de personas analfabetas, vemos que hay margen para ese optimismo. Gran parte de este avance tiene que ver con el Plan Iberoamericano de Alfabetización que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile del 2007.
Un plan que merece ser recordado hoy, un par de días después de la celebración de la última cumbre en esta misma ciudad de Panamá, y cuyo objetivo es universalizar la alfabetización antes de 2015. Se trata de un compromiso continuado que, además de estar ya dando sus frutos, ha encontrado un acomodo prioritario en el proyecto educativo Metas Educativas 2001. Además, y acaso lo más importante, dado el enunciado de esta mesa, la aplicación del programa de alfabetización responde al criterio de contextualización cultural siguiendo la estela de recomendaciones que viene marcando la UNESCO desde mediados del siglo XX. Es obvio que en un continente pródigo que suma más de 200 idiomas en México o Brasil y casi 100 en Perú y Colombia, el respeto a la diversidad lingüística se perfila como una cuestión particularmente delicada. No basta con la proclamación formal de un reconocimiento exótico y políticamente correcto que nos reconcilie con nuestra conciencia cultural. Recordemos que el patrimonio experiencial y creativo en el que confluyen nuestras vivencias y se cifran nuestras identidades se resuelve siempre en clave lingüística. Por ello, la única alternativa sensible a la arborescencia verbal iberoamericana debe recuperar la invocación inicial al bilingüismo. Es la opción en la que ha venido insistiendo el actual director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, quien ya sostuvo en el último Congreso Internacional que el proyecto de una educación integral en el ámbito iberoamericano se afronta sobre la pauta del bilingüismo. Una pauta que no hace dejación de la política panhispánica de la Asociación de Academias, toda vez que el español se ha convertido en una lengua abierta a la diversidad e incluso, de acuerdo con el filólogo conservacionista Claude Agués, en un paraguas protector del quechua o el guaraní frente al inglés. No quisiera demorarme más en mi intervención, pero, si me disculpan la autocita, creo que no es injusto mencionar la contribución que en esta línea y en la medida de sus posibilidades desarrolla la Fundación Carolina, nutriendo anualmente de becarios y expertos la Escuela de Lexicografía Hispánica, un instrumento decisivo de la Asociación de Academias que analiza el caudaloso legado lingüístico de los 22 países que la integran. A ello, permítanme añadir, se suma la implicación total de nuestra Fundación a través de sus programas en la expansión internacional de la influencia cultural y científica de Iberoamérica. Al fin y al cabo, la obligación común de las instituciones culturales y académicas radicadas en los países hispanohablantes es juntar fuerzas en la defensa del patrimonio que compartimos, custodiando la riqueza de nuestras tradiciones y proyectando, si me permiten el casticismo, el donaire sin par de nuestra pluralidad. Paso, ya sin más dilaciones, a cederles la palabra a los expertos, todos ellos reputados académicos que van a profundizar, entre otros, en algunos de los puntos de vista que he presentado. La escritora Guillermina Herrera, guatemalteca y no boliviana, como por error dice su cartel de presentación, es la persona que ejercerá de coordinadora. Graduada en Letras y Filosofía, cursó estudios de posgrado en Lingüística y Filología en San Juan de Puerto Rico, así como en Siena y en las universidades de Pittsburgh, Iowa y del sur de Florida. Ha sido docente universitaria e investigadora durante más de 3 décadas y es miembro de número de la Real Academia Guatemalteca de la Lengua desde 1983. En 1999, el gobierno de su país le concedió la Medalla de la Paz por su contribución a los acuerdos de paz. Bajo su coordinación participarán los siguientes ponentes: Horacio Biort Castillo, investigador asociado del Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; Rodolfo Cerrón Palomino, vicepresidente de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Maitena Echevarría, catedrática de Lingüística en la Universidad del País Vasco y académica correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua; Ana María González Marfud,
profesora de la Universidad de La Habana; Bartolomeu Meliá, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española e investigador en el Centro de Estudios Paraguayo Antonio Guasch; y por fin Trinidad Morgades, vicerrectora de la Universidad de Guinea Ecuatorial y académica correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Sin más dilación, cedo la palabra a Guillermina como coordinadora de este panel. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy entusiasmados por tener la oportunidad de este panel y la oportunidad de escuchar las experiencias de estos renombrados participantes del panel. Desde luego que las reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro del español en el libro que nos ha convocado este congreso no podían abstraerse del tema de la alfabetización y de la alfabetización en zonas, a veces amplias zonas, con diversidad cultural en Iberoamérica y en otras regiones en donde nuestro idioma desempeña un papel imprescindible en la comunicación y también para la educación. En estos contextos diversos, el español aparece como lengua materna o como segunda lengua o como lengua extranjera. Y la alfabetización requiere abordajes y metodologías específicos. Desde luego que las experiencias de nuestros participantes en el panel van a enriquecer nuestra perspectiva de la alfabetización. Las cifras que se dan de alfabetización vemos que son optimistas para América Latina. Vemos que ha bajado mucho el índice de analfabetismo, pero muchísimas veces la alfabetización se queda en la alfabetización en un español muy pobre por parte de los alfabetizados, y también se queda en una primera fase de conocimiento de la lectoescritura, pero no una inmersión a una cultura lectora, lo cual es realmente muy pobre cuando vemos que los cambios que siguen nuestros países, cambios vertiginosos, están conduciéndonos a contextos letrados en los cuales las personas no podrán desenvolverse adecuadamente si no están alfabetizadas. Todo esto, todas estas experiencias que vamos a escuchar esta tarde sobre alfabetización en contextos complejos y a veces complicados, serán de gran ayuda para la promoción de esta cultura lectora que debemos desarrollar para apoyar a nuestras sociedades a poder desenvolverse en esos contextos lectores que son como el signo de los tiempos de hoy. Nuestro presidente hizo la presentación de los participantes. Yo solamente quisiera decirles que, de acuerdo con las normas que se establecieron para el panel, cada participante tiene 10 minutos para su intervención. Si se cumple esto, podremos tener 30 minutos al final para el coloquio o debate, que enriquecería muchísimo la tarde de reflexión. Entonces, pues se lo comunico a nuestros participantes para que estén sabidos de esta norma general. Por otro lado, tenemos acá participantes, como escucharon los currículos mínimos de presentación, que trabajan en medios complejos lingüística y culturalmente. No hay un orden para sus presentaciones porque cada experiencia vendrá a enriquecer nuestra reflexión y análisis conjunto, con excepción de Ana María González, que viene de una sociedad
como la cubana, homogénea lingüística y culturalmente, pero con una experiencia muy interesante en lo que es alfabetización. Y también el hecho de que muchos países hispanoamericanos han recurrido a la experiencia cubana para poder aplicar la alfabetización, una campaña de alfabetización, un programa de alfabetización exitoso en sus propios países. Y esto ha hecho que la experiencia cubana se enriquezca aún más, buscando pertinencia en esas experiencias fuera de Cuba. Entonces, sin más, quiero dejarle la palabra a Ana María González y luego vamos a escuchar al resto de los participantes con esas experiencias en contextos multiculturales. Por favor, Ana María. Muchísimas gracias a la profesora Guillermina y muchísimas gracias al presidente por sus palabras de presentación que nos sitúan en un contexto excelente para iniciar este panel. Vamos a poner ahí, he traído una serie de imágenes de procesos de alfabetización, van a correr solas, hasta ahí llegan mis conocimientos técnicos para evitar tener que moverlos yo, de manera que eso, y hay algunas imágenes de pintores cubanos sobre la figura de José Martí, la van a poder ustedes apreciar. La alfabetización en su perspectiva humanista, la experiencia cubana. Cuando nos adentramos en el acontecer de la segunda década del siglo XXI y del segundo milenio de la era presente, estamos ante nuevos desafíos y expectantes interrogaciones sobre el desarrollo cultural del ser humano. Los contextos, como la teoría de indagación en la realidad que desarrollara Alejo Carpentier, no pueden ser más alucinantes, tanto por su dimensión social, estructura tecnológica y alcance económico, como por su impacto ecológico global. Una parte de la humanidad ha entrado en la era digital, las comunicaciones de Internet, e incluso está inmersa en una sociedad virtual para la cual se encuentran plenamente alfabetizados y hasta llegan a crear su otro yo, su segunda vida, mientras otra gran humanidad apenas sí es consciente de sí misma, sumergida en el caos, el hambre y la desolación civilizacional. Entre aquellos hay quienes se robotizan cada día más y ya especulan sobre cómo crear sentimientos a la inteligencia artificial para dialogar mejor con ella, a la vez que investigan sobre la capacidad de los chips para mejorar la inteligencia propia. Los otros, por su parte, son nativos analfabetos, desconectados del simple hecho de poder leer, escribir y tener acceso, no virtual, sino real, a la cultura. Unos afirman que por fin Internet es la apoteosis de la lectura y otros jamás se han percatado de que el libro existe. Y así se nos revela cómo la tecnología suscita pavorosas interrogaciones sobre el desenlace social de todo ese andamiaje futurista, mientras la ignorancia nos coloca ante los retos educativos con sus afirmaciones no menos patéticas. Si no se desencadena de inmediato una arrolladora voluntad política de los estados y las instituciones, a partir de los marcos legales y de los instrumentos internacionales ya discutidos y aprobados en los distintos foros mundiales sobre el tema, estaremos sumiendo al ser humano, con acceso o no a las nuevas tecnologías, en el más infame e infamante control de sus mentes y de sus libertades posibles. Por ello cobra tanta actualidad la afirmación de José Martí de que ser culto es el único modo de ser libre, es decir, no ser manipulado por la pseudocultura, la frivolidad, el mercadillo mediático y otros mecanismos de dominación como la negación del otro, de lo diverso, de lo multicultural. Y no se diga ya con ánimos de tolerancia apático y cínico prospecto, sino de inclusión real a partir de un reconocimiento de una otredad porosa, transidentitaria, dialogante, con absoluto respeto de las identidades diversas. No es utopía, sino el único camino para la reconstrucción humanista. De manera que, aunque parezca verdad de perogrullo, alfabetizar presupone también una alfabetización humanista previa de los mismos gestores institucionales. Otro de los grandes fundadores del pensamiento pedagógico cubano, José de la Luz y Caballero, había afirmado desde sus tiempos, cito, «Todas las escuelas y ninguna escuela. He ahí la escuela», fin de la cita,
principio que no dogma, inclusivo, culto, electivista, que tanta enseñanza aporta a los más avanzados retos educativos del momento actual. Lo que algunos han llamado la alfabetización mediática nos coloca ante una disyuntiva de auténtica y activa envergadura de modernidad y desarrollo, pero jamás con enfoques tecnocráticos o esnovistas que destruyan la propiedad simbólica de los medios, o lo que es lo mismo, su valor pedagógico en una escuela previamente alfabetizada a escala humanista, integradora y diversa, y también identitaria e inclusiva. Es el llamado canon Snorri que el filósofo mexicano Héctor Díaz Polanco recrea a partir de la metáfora cultural de Jorge Luis Borges sobre el valor cultural de la mejor empatía. Se trata, según Díaz Polanco, de colocarse en el lugar del otro y hacerlo con pasión, admiración o gozo humanos. He aquí el resorte esencial del logro. El reconocimiento de un valor en el otro es la primera señal discernible de que ese valor está también en nosotros mismos. 2. Sobre las ideas del reconocimiento, la comprensión y el respeto al hombre y su entorno social y cultural, ha transcurrido en Cuba la historia de los procesos de alfabetización que tiene escasos antecedentes en la época de la colonia y la república. Alcanza su mayor hito en la histórica campaña de alfabetización que permitió declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo en diciembre de 1961, al reducirlo del 23,6 al 3,9, y se actualiza en las más recientes experiencias de asesoramiento y colaboración internacional en la aplicación de los programas Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir. La experiencia de la campaña de alfabetización de 1961 aportó interesantes ideas a la ya valiosa tradición pedagógica cubana por su amplia participación social, por la cientificidad de su diseño, organización y concepción metodológica, que permitió cubrir todas las necesidades de la población sin discriminación de sectores, sexo, edad o credo, y consideró todos los elementos que se involucran en este proceso: características y necesidades del analfabeto, su lengua y vocabulario, las condiciones demográficas, el contenido, el método y las particularidades de la fuerza técnica y alfabetizadora, las relaciones entre el analfabeto y el alfabetizador, el financiamiento y el tiempo en que debía realizarse. Más allá de las cifras o de cuestiones teóricas sobre el tema, como la propia definición de analfabeto que dejo a voces más autorizadas, con quienes tengo el privilegio de compartir esta mesa, me gustaría destacar que los modestos éxitos de Cuba en el ámbito educacional encuentran en la campaña de alfabetización de 1961, aún con sus desaciertos, uno de sus momentos cenitales. Pero ello no hubiera sido suficiente si no se hubiera considerado la necesidad de trabajar en 4 direcciones principales: la atención educacional a la población infantil para detener las fuentes de crecimiento de los analfabetos y la subescolarización, la alfabetización de las personas adultas, la continuidad de estudio de los alfabetizados y la formación del personal docente, porque las campañas de alfabetización deben ser complementadas con una cobertura universal del sistema educativo, de modo que no se reproduzca la situación. La campaña de alfabetización, afirmarían la señorita Ana Lorenzetto y el profesor Karen Neis, integrantes de una misión enviada por la UNESCO en 1964 para estudiar los métodos y medios utilizados en Cuba, no fue un milagro, sino una difícil conquista lograda a fuerza de trabajo, de técnica y de organización. Desde entonces, Cuba estuvo presente en diferentes foros internacionales y su experiencia contribuyó al trazado de estrategias y al reconocimiento de que en este campo, me refiero ahora a la educación de adultos en general, se requiere de una dimensión política y global integradora. Es así que desde hace muchos años, de acuerdo con las peticiones de diferentes organismos e instituciones, Cuba viene realizando labores de colaboración en el campo de la alfabetización. No es posible, desde luego, extrapolar la experiencia cubana de alfabetización, aunque se tomen en cuenta muchos de los principios empleados.
el tratamiento metodológico a los procesos de alfabetización para la colaboración internacional ha transitado de la alfabetización presencial hasta la aplicación de métodos que tienen como soporte fundamental el uso de la radio, la televisión y el video. Ha sido preciso desarrollar un sistema actualizado para la implementación de los nuevos programas en esos países que incluye, entre otros, la exploración, la experimentación o pilotaje, generalización, evaluación de todo el proceso. La mayor novedad en este empeño ha estado en la propia concepción del programa y el método Yo Sí Puedo, en el que se utilizan los números para facilitar el proceso de la lectoescritura, partiendo así de lo conocido, los números, a lo desconocido, las letras. Por razones de tiempo no puedo detenerme aquí en los fundamentos teóricos o las bases pedagógicas del método, ni en los elementos que componen el sistema. Pero se diga o no, se publique o no, la realidad es que más de 7 millones de personas de 30 países han sido alfabetizados con el método cubano Yo Sí Puedo, y en varios países donde se ha terminado la aplicación del programa, la continuidad de estudios se ha favorecido con otros proyectos como Ya Puedo Leer y Escribir y Yo Sí Puedo Seguir. Un asunto de suma importancia en el caso de nuestro continente es sin duda la necesidad de que los programas de alfabetización y educación dirigidos a los jóvenes y adultos indígenas reconozcan y respeten sus identidades culturales y lingüísticas y que lo hagan con calidad, pertinencia y relevancia. Es ese colocarse en el lugar del otro, se trata de esa alfabetización moral a la que hacíamos referencia en la primera parte de nuestra intervención. Existen valiosas experiencias como las recogidas en el libro Alfabetización y Multiculturalidad, miradas desde América Latina, en el que se examinan las experiencias llevadas a cabo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú por investigadores de esos países y se ofrecen ejemplos de programas exitosos que han logrado trabajar con modalidades interculturales y bilingües o multilingües en contextos de diversidad cultural y lingüística. La evaluación que se hace de la participación cubana en los programas de alfabetización en realidades multiculturales de plurilingüismo o bilingüismo no siempre es positiva y con toda seguridad hay parte de razón. Es un tema en el que no hay un enfoque acabado, lo que va más allá de los buenos deseos y el noble empeño. El reto mayor es precisamente la urgencia de adaptarse a esas complejas realidades y facilitar una educación relevante, pertinente, equitativa y de calidad que tome en cuenta las necesidades de esas poblaciones. Reconocer el hecho multicultural no es solo una obviedad, sino la necesidad de una visión humanista, integradora, que deje a un lado el pragmatismo de la fragmentación inducido con ánimos de dominación cultural y social. De ahí que coincida plenamente con la idea del profesor Alfonso López Hernández sobre la conveniencia teórica de entender metafóricamente la educación moral en las sociedades multiculturales como una alfabetización, aunque en verdad me gustaría hablar más de práctica real a partir de voluntades políticas aplicadas al mundo real. Finalizado el decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización en el 2012, y ante el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, reconozcamos que la educación y la cultura deben proporcionarnos para siempre una nueva y definitiva escala de valores humanos, un rostro en el que no prevalezcan unas regiones sobre otras, en el que el intercambio no sea la virtud del sumiso y el triunfo la condición de supuestos civilizadores, en verdad devoradores de sueños. Al menos eso esperamos los que ahora, frente al mar, a su historia y a su poesía, apelamos a la vigencia y al júbilo de lo mejor de la especie humana y su cultura. La audacia de la utopía infinita nos da fuerza y valor para alcanzarla. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora González y ahora paso la palabra al profesor Horacio Bior Castillo de Venezuela.
Buenas tardes. Mi ponencia, como ven en la pantalla, se llama El libro electrónico, una herramienta para la recuperación de la historia, la lengua y la reafirmación cultural. El objetivo de mi intervención es hacer una reflexión sobre la utilidad del libro electrónico como una herramienta para la recuperación de la historia, la reafirmación cultural y la reapropiación de un idioma extinto. Y surge de la necesidad de apoyar un proceso de etnogénesis o renacimiento de una identidad étnica que vive el pueblo indígena Cumanagoto del nororiente de Venezuela, que está ubicado donde se indica en el mapa. Los cumanagotos viven en un contexto de una gran multietnicidad. Allí, en ese territorio, conviven, además de indígenas, el sector mayoritario, orientales, también llamados criollos, que son los no indígenas, con una gran diversidad que pudiéramos denominar intraétnica. Diversos grupos indígenas, como los chaimas, los coacas, los cumanagotos, todos los cuales viven intentos de reapropiación de sus idiomas. Los cariñas, que tienen un idioma amenazado, los guayqueríes, que perdieron su idioma, y los guaraos, que tienen un idioma con una relativa alta lealtad lingüística. También hay grupos afrodescendientes, diversos, y un grupo específico que son los guireños o nativos de Guiria, que hablan un patuá afrocriollo, una lengua afrocriolla. También negros trinitarios, es la frontera con la isla de Trinidad, que hablan inglés. También hay un alto número de otros inmigrantes árabes, llamados genéricamente turcos, chinos, europeos, especialmente españoles, italianos y portugueses, e hindúes que vienen de la isla de Trinidad y que hablan inglés. Esto es bien interesante y lo quise resaltar porque en Venezuela parecería que la diversidad sociocultural solamente ocurre en regiones habitadas por indígenas en territorios remotos, y no es así. En realidad toda la sociedad venezolana es altamente sociodiversa, aunque no tenga una gran visibilidad esa diversidad sociocultural y también la lingüística. Dentro de ese contexto es necesario señalar algunos aspectos y voy a resaltar los que tienen que ver con los aspectos lingüísticos y sociolingüísticos. En primer lugar, no existe realmente una educación diferenciada, excepto para indígenas. Los indígenas cariñas y guaraos reciben una educación que nominalmente es intercultural bilingüe, aunque su funcionamiento realmente no es así o no es el óptimo. En cambio, indígenas chaimas y cumanagotos tratan ahora de apropiarse de una educación intercultural que incluye intentos de reaprender su idioma ya extinto. Los guayqueríes también están tratando de recuperar una educación intercultural y tratan de aprender un idioma indígena que no es el de sus antepasados. En las zonas cercanas a la isla de Trinidad hay intentos pues también de aprendizaje del inglés como primera lengua, más que como segunda lengua. Hay grupos ahí que son angloparlantes. Y esto es bien interesante, aunque en Venezuela no se conoce mucho. Y también hay intentos de revitalizar el patuá de Guiria, que está hoy en día obsolescente. Entonces, en este ambiente multicultural y multilingüístico es donde ocurre el proceso de etnogénesis. Insisto, es un contexto de una alta diversidad, pero lamentablemente sometido a una gran invisibilidad social, dicha diversidad, y condena pues esas identidades a especie de identidades marginales y fronterizas, lo que genera una vergüenza étnica, cultural y lingüística, y fenómenos asociados de diglosia y multiglosia. Y es precisamente en ese contexto donde ocurre este proceso de etnogénesis.
que se inició ya hace varias décadas. Es un proceso complejo y no unilineal, acompañado, como he dicho, de una gran vergüenza étnica y lingüística, y que tiene diversas expresiones, como la recuperación de la tierra, el reconocimiento censal, el reconocimiento político para poder alcanzar los derechos que las leyes venezolanas acuerdan a los pueblos indígenas, el reaprendizaje de la lengua, el rescate de la cultura y de la historia, la recuperación de la memoria. Fíjense un dato interesante y que está relacionado con la vergüenza étnica. En el censo de 2001, la población Cumanagoto era de aproximadamente 789 personas. 10 años más tarde, 21.000 personas, más de 21.000 personas se reconocieron como Cumanagotas. Esto obviamente no quiere decir que la cifra inicial haya crecido por crecimiento natural, sino porque ha habido un proceso de aceptación de su identidad. Los Cumanagotos entre el siglo XVI y XX, pues fueron un pueblo indígena, un segmento sociocultural diferenciado. Su idioma pertenece a la familia lingüística caribe. Sin embargo, recibieron impactos coloniales desde el siglo XVI y fueron misionados por franciscanos entre los siglos XVII y XIX. Este dato va a ser interesante por algo que voy a decir posteriormente. En la actualidad, sin embargo, están altamente transculturados, hay una pérdida total del idioma ancestral, hablan solo español, pero viven ese proceso pues de reconstitución de su identidad étnica y de reaprendizaje del idioma indígena, acompañado por la lucha por las tierras y para lograr una mayor visibilidad social. Ahora bien, en este proceso de etnogénesis, los propios indígenas, generalmente docentes y dirigentes, han visto la necesidad de contar con materiales diversos para apoyar ese proceso, ¿no? de reapropiación de su cultura, de su identidad, de su idioma. Entre ellos libros antiguos de misioneros, historia y materiales lingüísticos, libros de cronistas y viajeros y otras fuentes coloniales, etnografías tempranas, libros y crónicas de historia local y regional, recopilaciones hemerográficas acompañadas de otras técnicas como investigación de campo, que les permita además a ellos, en cierto sentido, reescribir su historia o divulgarla. Y todo esto entonces nos lleva a la necesidad de contar con una cantidad significativa y muy alta de materiales que en el corto plazo es bastante difícil de reproducir por sus costos, como ahora voy a mencionar. Además, esto genera también intentos de libros autoproducidos por ellos en este proceso. Voy a colocar brevemente algunos ejemplos que ilustran lo que acabo de decir. Fíjense, este es un ejemplo de la recopilación de una leyenda, como los indígenas pues han tratado de recuperar los textos, ilustrarla, etcétera. Estos son materiales de iniciación al idioma Cumanagoto, ¿no? Y materiales antiguos. Este es un libro de finales del siglo XVII sobre el idioma Cumanagoto. Ahora bien, reproducir esos materiales en papel es muy costoso. Trato de hacer, digamos, una evaluación entre si es mejor hacerlo mediante libros impresos o libros electrónicos. Y pues tomo algunos indicadores que permitan sopesarlo, como la obsolescencia de ese material, si va a perdurar o no, su almacenamiento, la recuperación de la información, las tecnologías necesarias, las condiciones ambientales para su conservación, la autoproducción, el costo de la tecnología, el costo final, etcétera. Considerando que en los últimos 5 años el gobierno ha entregado computadoras portátiles mediante un plan que llama Canaimitas a los estudiantes de 4º a 6º grado de primaria en las escuelas estatales, quizá el libro electrónico pueda ser tener una gran utilidad en ese contexto.
Si bien los equipos tienen programas educativos y mucha propaganda para el gobierno, no tenemos todavía una evaluación disponible del impacto del uso de estas computadoras portátiles y sobre todo su uso fuera de la escuela, del salón de clase, ¿no? Una pregunta que se nos viene a la mente de inmediato es sobre la sostenibilidad de ese proyecto a mediano plazo, porque sabemos pues que los equipos envejecen muy rápido, ¿no? Sin embargo, pues en este contexto en el que se necesita contar con materiales antiguos y nuevos y todas las dificultades de edición, considerando también la facilidad de acceso a recursos informáticos, habría que plantearse que ninguna de las soluciones parece ideales, es decir, sin problemas y retos. Cualquiera de las dos, sea por vía impresa o sea por vía digital, presentan problemas. Sin embargo, el libro electrónico parecería una opción más económica y más versátil como material de apoyo al proceso de etnogénesis y de educación intercultural bilingüe. Una consideración adicional es que en este contexto pues, de una multiglosia regional y una diglosia local, en el que se habla un español con variedades subestándar y que es sin embargo el idioma de prestigio frente a los idiomas indígenas y la vergüenza étnica y lingüística, y el hecho además de tratarse de una lengua muerta y que su aprendizaje e hipotética revitalización, porque esto es muy complicado, ¿verdad? No tengo tiempo para indicar por qué, pero lo podemos discutir luego, requiere de una metodología distinta a la enseñanza de una primera o de una segunda lengua. Entonces, teniendo estas ideas como marco de referencia, quizá las tecnologías de información y comunicación y el libro electrónico podrían contribuir, entre otras cosas, a desprestigiar lo indio, asociar lo antiguo a lo moderno o avanzado, superar por esa vía la vergüenza étnica y lingüística, facilitar aprendizaje y sobre todo reforzar la multiculturalidad y el multilingüismo como valores en sí mismos, como fenómenos y realidades cotidianas que involucran a los participantes. ¿Podrán las tecnologías de información y comunicación y el libro electrónico ser una herramienta adecuada de apoyo al proceso de etnogénesis aquí presentado? Esta es la pregunta. La respuesta quizá es que no es un camino fácil, pero parecería bastante prometedor. Y quizá su implementación deje enseñanza para casos similares. Creo más o menos haber cumplido el tiempo estipulado. Gracias, o como dirían los cumanagotos con una palabra apropiada del español, gracias. Muchísimas gracias al profesor. Y pasamos entonces a darle la palabra al doctor Rodolfo Cerrón Palomino. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Voy a ahorrarme el tiempo y tratar de leer lo que escribí para estos efectos. Primeramente, la realidad lingüística presente del Perú, en el Perú. Transcurridos más de 4 siglos y medio de contacto con el castellano, el mosaico idiomático andino descrito por los cronistas de la colonia se ha visto alterado considerablemente al haberse extinguido a lo largo de los siglos XVII y XIX muchas lenguas tanto andinas como amazónicas, aunque subsista todavía, sobre todo en el área amazónica, como refrendando la situación plurilingüe inicial, una acentuada diversidad lingüística. Por lo que respecta al territorio andino, los procesos de homogeneización idiomática que se habían dado impulsados por las entidades sociopolíticas prehispánicas a favor del puquina, del aymara y del quechua, se vieron truncados tras la conquista española y la subsiguiente implantación del régimen colonial. En adelante sería la castellana la lengua hegemónica que habría de sustituir gradualmente no solo a las lenguas generales mencionadas, sino también a las entidades idiomáticas que éstas no habían logrado desplazar. El avance imparable del castellano en desmedro de las lenguas nativas es un hecho que las cifras de los censos, con ser las más de las veces insensatos, reflejan de manera bastante elocuente. En la actualidad, 19 son las familias idiomáticas indígenas registradas en el Perú, algunas de ellas representadas por una sola entidad. De ellas, 2 son andinas, la quechua y la aymara, y las restantes 17 se localizan en la región selvática.
Según el censo de 2007, de un total de 27.419.000 y pico de habitantes de más de 5 años, 23 millones y picos, o sea, el 83.9% tiene al castellano como lengua materna. 3.619.000 y picos, es decir, el 13% de la población es de habla quechua, incluyendo a los bilingües. 493.547, o sea, el 1.8 habla aymara. Y finalmente, 253.760, es decir, un 0.9% es hablante de lenguas selváticas. Si bien la Constitución vigente del Estado peruano, desde 1993, reconoce en calidad de lenguas cooficiales con la castellana al resto de las lenguas indígenas, allí donde éstas tienen presencia, en la realidad de los hechos, la lengua oficial sigue siendo la castellana. Veamos rápidamente la enseñanza del castellano en la etapa colonial. Tras la conquista española y la implantación del sistema colonial, la lengua oficial de los incas, el quechua, devaluado social y políticamente, pasa a segundo plano, ocupando una posición subordinada respecto del castellano, erigido en el nuevo idioma oficial dentro del orden diglósico establecido. Como ocurre en situaciones semejantes, del mismo modo en que en los tiempos del Incario los miembros de las élites locales y regionales debían aprender el quechua para ser reconocidos como tales, esta vez dentro del régimen colonial, los grupos de la nobleza local debían aprender el castellano para ser admitidos como autoridades intermediarias entre el poder extracontinental y el resto de la población nativa. Solo que en esta oportunidad la castellanización de la élite nativa se hacía en medio de una atmósfera violenta de opresión social y cultural, hasta entonces ajenas al mundo andino. La empresa colonial, sin embargo, no solo respondía a intereses mundanos o terrenales, sino también a proyectos extraterrenales que en el fondo buscaban embosar y justificar los primeros. De esta manera, la evangelización del pueblo sometido se constituye en un imperativo para asegurar y consolidar el orden colonial. En función de ello, en una primera etapa, siglos XV y XVII, se echará mano del quechua y también del aymara, asignándosele a esta lengua una función instrumental como medio de catequización. En una segunda etapa, siglos XVIII y XIX, una vez consolidado el régimen colonial, con la consiguiente aculturación de la élite nativa, se abandonará el empleo del quechua como medio de evangelización y se optará por una política de franca castellanización. Tanto en la primera como en la segunda etapa, el proceso de castellanización se desarrollaba bajo dos modalidades, la informal y la formal. La primera se daba como producto espontáneo del contacto idiomático entre la sociedad dominante y la casta dominada, y estaba librada a la mayor o menor accesibilidad de los miembros de esta con respecto a la de los estratos de aquella. Un ejemplo paradigmático de este tipo de aprendizaje sería el del cronista indio Guamán Poma de Ayala, quien declara haber aprendido el castellano penosamente, serviendo a los doctores. La segunda modalidad, es decir, el aprendizaje formal de la lengua extraña, se daba entre los miembros de la élite nativa a través de los colegios de los hijos de la nobleza indígena en Lima y en el Cusco, que empezaron a funcionar en la segunda década del siglo XVII para acabar siendo cooptadas por los propios españoles y criollos con la consiguiente desnaturalización de sus fines iniciales. Pero también los niños del pueblo podían acceder a las escuelas de parroquias, de cuyo funcionamiento eran responsables los encomenderos y que estaban a cargo de los curas doctrineros. En ambos casos, y en términos ideales, la enseñanza del castellano se daba bajo una modalidad directa, impartiendo clases de lectura, escritura y de canto, a los cuales podía agregarse en las escuelas de la nobleza nativa las de latinidad. Todo ello se administraba en medio de un ambiente de hostilidad y prepotencia, supuestamente con el objeto de hacer de bárbaros hombres. Y naturalmente, como señalan los documentos de la época, entre coces y puñadas. Con todo, muy pronto el indio se dio cuenta de que el saber leer y escribir en castellano era una poderosa herramienta que podía usarla incluso contra los propios españoles, como lo demuestra la legión de escribanos indios prestos a formular capítulos contra curas y encomenderos, los enemigos tradicionales de su nación. ¿Qué pasa en la etapa republicana? Como bien señalan los historiadores, los movimientos independentistas que dieron lugar a los nuevos estados hispanoamericanos
no fueron gestas de auténtica liberación que acabaran con la estructura sociopolítica y económica de las antiguas colonias de los que formaban parte, sino meras empresas emancipadoras enmarcadas dentro de proyectos republicanos, cuyos dirigentes perpetuaron los viejos mecanismos de poder heredados del sistema que se propusieron abolir. En el plano político e ideológico, al haber sido gestados por los grupos criollos, bien pronto cayeron en el olvido las promesas reivindicatorias a favor de las poblaciones indígenas, cuya condición de servidumbre había sido, sin embargo, invocada dentro de su plataforma de lucha. En el aspecto lingüístico es bastante elocuente el solo hecho de que jamás surgiera en el medio la cuestión de la lengua nacional, como suele ocurrir en todo movimiento auténtico de liberación. El castellano continuaría siendo indiscutiblemente la lengua nacional de facto, a la par que los idiomas indígenas seguirían postrados al margen de todo proyecto nacionalista. La situación bosquejada no solo no cambia en sustancia durante los primeros 100 años de la vida independiente del Estado peruano, caracterizado por sus ideólogos del momento como monolingüe, cristiano y occidental, es decir, a espaldas de su propia realidad. Paradójicamente, la situación del indígena, comparada con la que atravesaba en la época colonial, empeora notoriamente en medio de la anarquía causada por las luchas caudillistas de la República en formación, entre otras cosas, ante la presión de la casta terrateniente gobernante, heredera de los encomenderos, que consigue dictar medidas liberales en su favor, aboliendo la propiedad comunitaria de las tierras y cerrando los colegios de la nobleza nativa. Es en dicho contexto que cobra verdadero dramatismo la famosa filípica de don Simón Rodríguez, el legendario mentor del Libertador, quien exclama: ¿es posible? ¿Es posible que vivamos con los indios sin entenderlos? Ellos hablan bien su lengua y nosotros ni la de ellos ni la de nosotros, ni la nuestra. La situación descrita cambia solo a raíz de la Guerra del Pacífico, con la derrota ante Chile y el periodo consiguiente de la reconstrucción nacional. Es cuando surge una corriente de reflexión entre los intelectuales sobre la situación desarticulada del país, con una dirección ajena y extraña a su propia realidad, especialmente andina, y la necesidad de construir un Estado que incorpore e integre a los grupos indígenas hasta entonces excluidos y marginados de la vida nacional. Con el siglo XX surgen las corrientes indigenistas que, a la par que ponen sobre el tapete el problema de la tierra, agravado por la ambición de los gamonales confabulados con los grupos de poder tradicional, reclama la impostergable modernización del indio a través de la educación como un arma eficaz en su lucha contra la injusticia y la marginación. Con todo, el proyecto indigenista de los intelectuales no deja de ser paternalista, con una visión marcadamente exótica del indio, de manera que no sorprende que fuera fácilmente cooptado por el mismo Estado, que asumía como suyo el discurso reivindicatorio de la intelectualidad pensante. Mientras tanto, surgirán, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, movimientos indígenas, sobre todo en el sur peruano, reclamando una mejor atención escolar por el Estado peruano y proponiendo alternativas educativas autogestionarias para la región, caracterizada por la presencia vigorosa de las dos lenguas mayores del antiguo Perú, el quechua y el aymara. En toda esta etapa de beligerancia, de reclamo generalizado por una educación liberadora indígena, tanto los movimientos indígenas surgidos en el campo como las corrientes indigenistas de la capital limeña coinciden en la enseñanza y el aprendizaje del castellano como una conquista necesaria para hacer del hablante nativo un verdadero ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos personales y civiles. Es más, dentro de dicha corriente, la opinión generalizada consideraba las lenguas indígenas como una rémora y un obstáculo en la marcha hacia la modernidad, por lo que urgía deshacerse de ellas en aras de una castellanización integradora. Rápidamente, la enseñanza del castellano. Gracias. Como se ha venido señalando entonces a lo largo de la etapa colonial y de los 100 años de vida republicana esbozados, la enseñanza del castellano impartida por los sistemas administrativos correspondientes dentro de las políticas educativas perseguidas puede ser caracterizada idealmente y a falta de datos precisos como la de una modalidad directa consistente en la exposición de la segunda lengua al alumno de manera inmediata sin atender a la extracción idiomática originaria del aprendiz,
a base de ejercicios mecánicos y asistemáticos de repetición e imitación, cuyas bondades estaban libradas a la iniciativa y la responsabilidad de los instructores. Todo ello se hacía en el aula cargada de una atmósfera de burla y caricaturización de la performance del alumno, cuando no sobre la base de maltratos físicos y de castigos muy severos a los aprendices. A las coces y puñadas frecuentes en la colonia sucedieron los restregamientos de la boca con ají o los enjuagues con jabón. Y es que dentro de tal contexto, los problemas de aprendizaje de una segunda lengua se achacaban a la condición bárbara y primitiva del alumno, cuando no a su presunta innata incapacidad mental. El resultado de dicha enseñanza-aprendizaje es imposible de medirse o evaluarse toda vez que no disponemos de la documentación respectiva. Sin embargo, no es difícil imaginar que tras algunos años de escolaridad los alumnos irían aprendiendo el castellano, no tanto en virtud de la eficiencia de los métodos de enseñanza, sino por la exposición a la lengua en el aula, cuyo aprovechamiento con mayor o menor ventaja estaba librado a las dotes adquisitivas innatas del aprendiz. A falta de datos que permitan medir la eficiencia del método de enseñanza directa entre la población de habla vernácula, creemos que una buena manera de juzgarla es por sus resultados. Afortunadamente, en este caso, contamos con documentación valiosa, la misma que para la etapa colonial ha venido incrementándose gracias al trabajo archivístico de los investigadores. Un buen ejemplo de ellos es aquel libro publicado por mi colega hace poco fallecido, José Luis Rivarola. La documentación aportada, consistente en memoriales, cartas, denuncias, testamentos, ilustra perfectamente el tipo de español adquirido por los ladinos, el mismo que no difiere mucho de la variedad de castellano de labios de quienes en la actualidad aprenden la lengua como segundo idioma. Y recuerda la media lengua desplegada en sus escritos por los cronistas indios Huamán Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacuti, quienes habían logrado posesionarse de ella no en la escuela, sino en el diario vivir y luchar. Así pues, no hace falta mucho esfuerzo para imaginar el tipo de castellano que fue forjándose en el contexto diglósico colonial y republicano. Se trata de un castellano fuertemente interferido por el quechua o aymara en todos los niveles de organización gramatical, comenzando por los más notorios del sistema fonológico, morfológico y léxico, hasta llegar a los planos menos perceptibles de la organización sintáctica y semántica de la lengua. Los rasgos constitutivos de la interlengua, transitorios en algunos casos, los más estigmatizados. En otros llegan a estabilizarse, burlando la atención de los puristas, para desembocar en lo que ha venido en llamarse castellano andino, una variedad dialectal surgida del contacto idiomático secular, que, como señala Alberto Escobar, vendría a ser algo así como la primera y más amplia capa horizontal de la dialectología del castellano del Perú, y que corresponde a su segmento humano ubicado en los estratos económicos más deprimidos por la estructura social. Los movimientos indigenistas de la primera mitad del 20 encuentran eco en las esferas de poder gracias a la participación activa de algunos de sus más decididos impulsores, convocados durante el paréntesis democrático que había sucedido a los gobiernos dictatoriales anteriores. En el plano nacional se busca atender el reclamo de una educación más justa e integradora de las poblaciones indígenas, esta vez no solo andinas, sino también selváticas. Y en el ámbito internacional se buscaba sintonizar con el manifiesto indigenista del Congreso de Pátzcuaro, 1940. Dos gestos importantes de dicho periodo son, por un lado, la firma del convenio del Ministerio de Educación con el Instituto Lingüístico de Verano, en 1945, al que se le encarga la alfabetización de los pueblos amazónicos, y por el otro, la oficialización de un alfabeto fonético para el quechua y el aymara, en 1946, cuya finalidad era promover la escritura de estas lenguas. En ambos casos, la escuela perseguía una política desarrollista a favor de la castellanización, en función de la cual las lenguas vernáculas eran tomadas como medios para alcanzar el fin civilizador. Es decir, no voy a insistir más en este asunto, pero la tendencia es la misma, no ha cambiado por más de que el discurso oficial diga lo contrario. Lo que hay en mi país es un divorcio completo entre lo que se dice y lo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que quería señalar al final, ¿no? Pero ya en la discusión supongo que podremos debatir sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cerrón Palomino. Y pasamos a otro contexto, esta vez en España. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Maitena Echevarría.
Bien, voy a hablarles en esta ocasión de la alfabetización, en español, en escolares inmigrantes en el País Vasco. Es decir, no voy a hacer referencia por esta vez al contacto vasco-español y les voy a hablar de otra realidad que se está produciendo de una manera muy llamativa, digamos, en contextos multiculturales y multilingües, pero que no tiene relación directa con lo que es propiamente el contacto vasco y español. Los procesos de alfabetización han adquirido nuevos significados en el panorama de la sociedad multicultural que se perfilan con mayor énfasis en la actualidad. En una sociedad multicultural y también multilingüe existe una gran diversidad de circunstancias y factores que intervienen en los procesos de alfabetización y que además tienen significados diferentes para los distintos grupos e individuos, según las características propias de cada uno de ellos y las intenciones de los mismos. Entre otras cuestiones, cabe preguntarse cuáles son los modelos para la alfabetización de los escolares pertenecientes a grupos minoritarios dentro de una sociedad en la que ya se utilizan códigos lingüísticos diferenciados. ¿Qué supone para las familias? ¿Qué significa estar alfabetizado? ¿Cómo se puede definir la alfabetización? Si concierne efectivamente el proceso de alfabetización a las escuelas única y exclusivamente o también a lo que se aprende en la familia y en la comunidad. Y por último, ¿qué importancia tiene la alfabetización en términos de identidad personal y de grupo? Y estas son un poco algunas de las preguntas sobre las que intentaré dar cumplida respuesta en la ponencia. En esta ocasión presentaré brevemente algunos de los resultados obtenidos en una investigación más amplia sobre el estudio del desarrollo de la alfabetización en español de niños y niñas, naturalmente, de educación infantil de 3 a 6 años, de origen inmigrante, en contextos multilingües, como hemos dicho, en nuestro país, en el País Vasco. Nuestra principal hipótesis de trabajo trata de confirmar si la distancia lingüística, que es una medida que se utiliza habitualmente para este tipo de procesos, entre la lengua, la L1, la lengua familiar, y la lengua escolar, influye y en qué modo en los procesos de alfabetización. En los 10 últimos años, la alfabetización en español como L2, como segunda lengua de niños cuyo entorno sociofamiliar es multilingüe, ha dejado de ser una excepción para pasar a ser una situación frecuente en nuestro territorio. No únicamente en el caso del País Vasco, sino prácticamente en toda España. Como consecuencia de los cambios demográficos y en particular debido al aumento en los procesos migratorios desde África, Latinoamérica y Asia, la población de muchos centros escolares, en este caso me voy a ocupar solo de los del País Vasco, pero es una realidad en España, ha devenido altamente heterogénea desde el punto de vista lingüístico, cultural, religioso, étnico, dejando de ser en nuestro caso una sociedad bilingüe, español y vasco, o monolingüe para los que hablan únicamente español en nuestro territorio. Voy a hacerles una indicación muy cortita de cómo se ha producido el fenómeno de la inmigración extranjera en nuestro caso y me voy a centrar en los datos del último censo que ocupa del 2006 al 2011, que se ha publicado este año, en el 2013. Bien. En estos últimos años, en este periodo, su número se ha incrementado de una manera espectacular. Según los datos del Instituto Nacional, en 2011 hay casi 100.000 personas de nacionalidad extranjera empadronadas en la comunidad autónoma vasca. Digo empadronadas porque hay mucha más población que no está en esa situación. Tienen que pensar, o bueno, lo digo por si hubiera alguna persona o quizá muchas que no lo conocen, que la realidad del País Vasco es una realidad pequeña desde el punto de vista de los habitantes, es en torno a 2 millones de personas. Bien,
ese dato de la evolución de la población extranjera, en este caso en la comunidad del País Vasco, refleja ahí un poco con ese cuadro. Les quiero mostrar simplemente cómo efectivamente es creciente y sigue siendo creciente. En números absolutos, como les decía, la distribución de este último censo sigue una pauta similar a la distribución general de la población, que es decir, hay más población, lo digo de una manera general, en Vizcaya. Son 3 territorios históricos, seguida de Guipúzcoa y finalmente en Álava, que tiene una población más reducida, más pequeña. Sin embargo, si analizamos el peso relativo de la población extranjera en los diferentes territorios, según les decía, se observa que mientras Vizcaya y Guipúzcoa presentan valores similares de 6,4 y 6,2 porcentaje respectivamente, el porcentaje de población extranjera en Álava, en ese territorio más pequeño, es significativamente más elevado, es en torno a un 10,3%. En cuanto a la composición, le voy a decir brevemente, de la población extranjera según su nacionalidad, podemos ver que en este último censo, lo tiene ahí por colores para verlo más cómodamente, y además el tamaño de los círculos es proporcional a la población extranjera. Tienen ahí un dato previo del 98 y de los últimos datos a los que nos vamos a referir. En 2011, los grupos de extranjeros más numerosos en el País Vasco son, por este orden, colombianos, en torno a un 10%, marroquíes, 9,4%, rumanos, 8,7%, bolivianos, 6,6% de población, ecuatorianos, como ven en el 5%, bueno, no lo voy a leer todo, africanos e indoasiáticos. Voy a pasar ya a la caracterización de la población escolar seleccionada que se examinó en este trabajo que aquí les presento. Los datos se refieren al último curso de 2011-2012, curso académico quiere decir, indican que los alumnos de origen inmigrante en el País Vasco constituyen aproximadamente el 6% del total de la población escolar entre primaria y secundaria. Atendiendo entonces al ámbito educativo y al modelo de enseñanza, que es variado y que no me puedo detener aquí a explicarlo, se observa que en educación infantil, que es a lo que me voy a referir, la población extranjera constituye alrededor del 6% del total de alumnos. La mayoría de esa población en el País Vasco, población escolar, quiero decir, está escolarizada en centros de titularidad pública. Bien, y perdón. Con la finalidad de comprobar la incidencia del proceso de alfabetización en los escolares, se seleccionaron 2 muestras de hablantes, una de ellas de origen marroquí y otra de origen pakistaní, que son 2 núcleos importantes en relación a otra gente procedente de otras áreas, lo que nos permitiría comparar sus resultados con los de la población de L1 castellano, que tiene el español como primera lengua, de origen colombiano, en este caso, y finalmente se ha utilizado, que es la manera habitual de proceder en trabajos de sociolingüística de este tipo, con un grupo de control comparativo, que es una muestra de hablantes, una cuarta muestra de hablantes de español como L1, de origen español. En el caso de los grupos objeto de observación, es necesario señalar, por una parte, las diferentes lenguas habladas. En el caso, por ejemplo, de los niños marroquíes, es decir, se habla, como todos ustedes saben, bereber o amasig, el árabe estándar y determinadas variedades, distintas variedades de marroquí dialectal, junto con otras según la zona de procedencia. Aunque efectivamente lo que llamamos el árabe estándar es preferente en el uso escrito y es la lengua oficial, la lengua con estatus. La población, referida al otro grupo, la población que procede de Pakistán
como también sabrán, habla urdu, que es el modo escrito, la lengua escrita con carácter oficial, escolar y de los medios de comunicación del país. Su escritura, como ya sabrán, también presenta una forma ligeramente adaptada, o sea, es una escritura árabe, digamos, pero con una variante que procede del alfabeto persa y el alfabeto persa a su vez procede del árabe. Bien, entre la población inmigrada de Pakistán, como es sabido además, se registra también el uso de otras muchas lenguas. He citado solo las que nos resultaban de más interés para el estudio porque eran utilizadas por ese grupo que vamos a examinar. Y son el punjabí, sindhi, inco y gujarati, entre otros. En cuanto a la diversidad de escrituras de la población inmigrante, el castellano, como todos sabemos ya, usa el alfabeto latino y sin embargo árabe y urdu tienen ambas lenguas sistemas alfabéticos de escritura con una forma de notación diferente a la latina. A nosotros nos interesaba, a mí en este caso me interesaba incluir este aspecto como una variable que podía incidir en los procesos de alfabetización habituales o más clásicos, tal como se vienen estudiando. En el caso de los grupos objeto de observación y estudio, es necesario señalar por una parte, bueno, voy a pasar un poco. Las hipótesis de partida del trabajo, y ya luego pasaré a las conclusiones, es cómo se desarrolla la alfabetización en ese nuevo contexto de diversidad lingüística y cultural. Influye la diversidad haciendo variar las exigencias de la alfabetización en función de la distancia de la lengua origen respecto a la lengua de alfabetización. Y en tercer lugar, queríamos saber si se ve afectado el aprendizaje por la no coincidencia entre lo que es la lengua primera y la lengua escolar. Sobre esa situación de diversidad lingüística y de convivencia entre lenguas y escrituras hay distintas teorías, voy a citar un par de ellas solamente, según las cuales es una cuestión relacionada con lo que llamamos nosotros la distancia lingüística, o sea, el grado de diferenciación entre la tipología de cada una de las lenguas y se propone que tiene que ver con algo que se llama la transferencia entre las lenguas, es decir, con procesos propios de situaciones de contacto. Bueno, voy a pasar. La metodología de recogida de materiales, únicamente decirles, se seleccionan 10 niños por cada uno de esos 4 grupos. La entrevista se realizó en la lengua escolar, es decir, en español, de forma individual, se hizo a final de curso, fue grabada en audio y registrada por escrito. Los datos se obtuvieron en una misma sesión de aproximadamente 30 o 40 minutos de duración. Se medían 3 cuestiones, que son el reconocimiento e interpretación de escritos de ambiente urbano. En segundo lugar, el reconocimiento de lo que podríamos llamar de letras a los niños. Y en tercer lugar, la escritura. Vamos a ver ya directamente las conclusiones a las que pudimos llegar. El análisis cualitativo, sobre todo referido a la escritura de palabras y de la frase, permitió identificar algunos rasgos propios de los niños de lengua familiar no románica, de esos 2 grupos. Primero, tiene que ver con que la escritura, en relación a los otros 2 grupos de contraste, muestra una mayor variación gráfica e inestabilidad fonográfica, tanto en el caso de las vocales como de consonantes. Hay un marcado, en segundo lugar, predominio de consonantes en las escrituras de nivel silábico y silábico alfabético, y se observa el recurso al deletreo en ellos sin recuperación del sentido en la lectura de textos o de la propia escritura, menos frecuente entre los niños de lengua española. Estos resultados revelan la existencia de relaciones significativas entre la identificación de las unidades gráficas del alfabeto español, la interpretación de textos y la escritura, relaciones que sugieren una construcción conjunta y en paralelo de los conocimientos implicados en estas tareas.
El grado de dispersión que presentó la tarea de escritura, sobre todo en los niños de lengua familiar no románica, es muy amplio. 9 de estos niños se encontraban en el nivel alfabético propio y en el silábico alfabético, mientras que 6 de ellos se hallaban todavía en niveles de escritura presilábica, incluso después de ya casi 6 años de escolarización. La variación gráfica e inestabilidad fonográfica, tanto en consonantes como en vocales, y ese recurso al deletreo, sin recuperación del sentido en la lectura de la propia escritura, podrían indicar procedimientos idiosincráticos en el proceso de comprensión del sistema alfabético. Además, las decisiones, en este caso, termino ahora mismo, de la tradición escolar podrían haber influido en algunas de las características encontradas en el grupo de niños de lenguas no románicas. En efecto, el enseñar a escribir con letras cursivas ligadas silábicamente, como ocurría en 2 de las escuelas que examinamos, puede haber influido en las variaciones gráficas. Es un asunto bastante peligroso en ese sentido. Y el enseñar a identificar las letras a través de su valor fonémico, que es el segundo elemento, como ocurre en una de las escuelas, pudo haber contribuido a esa inestabilidad que mostraron fonográfica. Por otra parte, la posible presencia de procedimientos específicos al enfrentarse con tareas de escritura, según la lengua familiar de los niños, debería hacernos considerar la necesidad de iniciar procesos de reflexión y formación pedagógica entre los diferentes agentes educativos a fin de aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece la escolarización temprana en las etapas preescolares. Estos datos también apoyan la perspectiva teórica de considerar la alfabetización como un proceso reflexivo más que como la codificación de lo oral en lo escrito, que es un hecho que se identifica y en ocasiones se confunde. Puede decirse, por último, que en estas etapas educativas la incorporación al aula por sí sola no estaría garantizando una adecuada alfabetización en una segunda lengua escolar, académica, y que los niños de estas etapas educativas podrían estar mostrando procesos de reflexión emergentes de las lenguas, es decir, la necesidad de llevar a cabo lo que llamamos procesos de desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitieran abordar el proceso de alfabetización y que deben ser desarrollados e incorporados en la enseñanza para poder enfrentarse a tareas de escritura de un modo más eficiente. Muchísimas gracias, les agradezco su paciencia y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Echevarría y damos la palabra al padre Meliá, Bartomeu Meliá. Por favor, padre. Yo daré una muestra de incoherencia porque me he pasado toda la vida escribiendo y voy a hablar contra la escritura. El título de mi ponencia es Hombre pintado, palabra pintada. Se caracterizan muchos pueblos, o caracterizamos a muchos pueblos, como pueblos ágrafos, sociedades ágrafas, y las definimos precisamente por algo negativo que deja en la sombra y de lado las virtudes y resultados de otras formas de grafismo altamente significativas y simbólicas que muchas sociedades poseen desde tiempos remotos y que hacen del grafismo una manifestación de su identidad. En la lengua española, la palabra ágrafo y agrafía precisamente es mostrada como casi una enfermedad, no sé por qué. Se ha tomado la acepción de que ágrafo es el incapaz de escribir o que no sabe, y la agrafía es una incapacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a causa de lesión o desorden cerebral.
lo cual a mí me parece una pequeña barbaridad, porque la agrafía no tiene por qué ser un caso de psiquiatría. ¿Para qué la escritura cuando se llega a América? La mayoría de los que llegaron a América eran analfabetos. La escritura en Europa en aquel tiempo era algo muy reducido y estaba bastante ligado a un tipo de poder, no todo el poder. Creo que es algo que no he estudiado bien, pero creo que muchos reyes y reinas y demás eran analfabetos, pero tenían su gente que escribía. La gente que escribía, como aún ahora en el Paraguay se le llama los letrados, y el pueblo desconfía enormemente de los letrados como gente mañosa, gente corrupta, incluso gente que lleva las leyes a su propio interés y al de su mandante. De tal manera que la mano de la escritura tapa la boca de la palabra. De tal manera que se ha hecho una especie de obligación de que los pueblos tienen que ser alfabetizados, pero no se insiste tanto que los pueblos tienen que hablar. Yo me pregunto siempre, y he tenido bastante experiencia, incluso he hecho, perdone que hable tan personalmente, he hecho libros de alfabetización para niños con varios pueblos indígenas de América, sobre todo del Paraguay. Y sin embargo yo me pregunto si la escritura es un medio de comunicación humana mejor que otros ya existentes. ¿Cómo se sitúa respecto a la oralidad y a otros medios de expresión? La escritura representa un avance objetivo. Ha representado un aumento en cantidad y calidad de la expresión humana. Una sociedad de escritura generalizada ha aumentado y fortalecido su humanidad. Y ahí nosotros ya podemos llegar a esta gran contradicción que yo he vivido por experiencia de que la escritura para muchos pueblos queda bajo sospecha. Y yo personalmente reconozco que soy mucho más sensible a la comunicación oral que a la comunicación escrita. Imagínense, estuve con un pueblo recién contactado, antes se decía recién descubierto, estuve 3 años, donde teníamos rituales de 12 a 18 horas por día, de una belleza extraordinaria. Los hombres iban desnudos, pero llenos de plumas y de brazaletes y demás. Y esta comunicación durante esas 12 horas, 18 horas, empezábamos el ritual a las 2 de la madrugada, más o menos hasta las 10, y después desde las 3, 4 de la tarde, supongo yo, porque yo no llevaba reloj, hasta el anochecer. Entonces, el encanto de esta comunicación con el canto, unas 60 flautas, éramos 140 personas solamente en ese pueblo indígena. Entonces, la belleza de la comunicación simbólica de este pueblo no es fácil de encontrar. Los mismos guaraníes, durante noches enteras,
tienen a veces el llamado canto largo de memoria, es decir, de memoria e improvisado, que empieza de las 6 de la tarde hasta más o menos las 6 de la mañana, un canto continuado que es verdad, algunos especialistas son capaces de recitar durante toda la noche y no son todos iguales, o sea, cada chamán tiene su canto, aunque realmente corresponde a un canon. Vengamos más concretamente al guaraní y encontraremos en esta obra que es de 1639, bueno, si fuera del 739 no la traería porque valdría una millonada, pero es una nueva edición que hemos hecho de los 4 volúmenes de la obra lingüística de un tal Montoya, la primera gramática, el primer vocabulario, el primer tesoro de la lengua guaraní y el primer catecismo bilingüe de la lengua guaraní. Bueno, es una nueva edición que ya tiene su dueño. Se lo va a llevar un limeño. Bueno, entonces, en este diccionario llama la atención que hay una palabra que para mí fue un descubrimiento, más bien una frase, en que dice, Abai Cuatia Paraba, el hombre pintado de colores. Ahora bien, entre ese hombre pintado de colores, en su piel, sería, pensemos, si la escritura se hubiera continuado todavía hasta ahora en nuestra piel, que es un soporte muy firme, andaríamos con nuestro mensaje por la calle, al descubierto, y resulta que esta palabra, después de ya casi un siglo de colonización, en este momento había sufrido una transformación semántica sumamente interesante, porque el hombre pintado, esta palabra cuatia, entonces se había convertido, según el diccionario, el grande, el tesoro, se había convertido en pintura, dibujo, escritura, papel y carta. De tal manera que el hombre pintado se había convertido también en palabra pintada en el papel. Este es el origen de la escritura en guaraní. O sea, el papel es una pintura, es la pintura de la palabra, de tal manera que incluso nosotros decimos palabra pintada, ñe ecuatia, o cuatia ñe. Y efectivamente, lo que llamó la atención de concretamente, de los indígenas de la costa del Brasil, que son de la familia tupí, y después de los guaraní, que también son de la familia tupí, es que vieron a los primeros, qué ilusión, ¿no? Vivieron a los primeros conquistadores como ángeles caídos del cielo. Después se volvieron en demonios. Y que se pasaban billetes desde el barco hasta tierra firme y se les hacía saber lo que se quería y los indios no conseguían explicar cómo el papel podía hablar. Efectivamente, la escritura es la huella de la voz. Y la voz, que es un efecto acústico, pasa a la vista.
Y la vista reproduce o es capaz de reproducir la voz al ser leída. Este valor de la pintura, de la pintura como Poitiers, es muy interesante porque también tenemos el lagarto pintado y tenemos también la serpiente pintada. La serpiente pintada, que precisamente al ver su pintura yo puedo saber si es venenosa o no es venenosa. Es un mensaje tranquilizador, pero es un mensaje también terrible. ¿Sí? Varias veces me ha ocurrido, yo no sé interpretar la pintura de las serpientes, pero siempre tenía algún guaraní, por lo menos cuando vi estas serpientes, que me decía, cuidado, esta es venenosa. Bueno, entonces, y la escritura, de hecho, que pasó como una maravilla. Yo tuve la experiencia, yo fui el primero, creo, en ese pueblo recién contactado, uno de los primeros que me pasaba el día escribiendo mis famosas notas de campo. Y la interpretación que ellos hacían de mi escritura. Mi escritura era para los Senaue, era precisamente un modo de adivinar lo que estaba lejos o también profetizar lo que iba a ocurrir. Es la única época en que he sido un poco chamán, usando ese medio, es decir, encontrándome con ese medio mágico en mis manos. Y ellos también tuvieron la experiencia, cuando yo en un caso leí un libro de un dialecto parecido al de ellos, cuando yo lo leí y ellos sabían que yo no conocía bien la lengua, y sin embargo yo leía corrientemente aquel mito, entonces mi yerno, porque yo estaba en unas relaciones de familia, todo especiales, mi yerno agarró el libro y se lo puso al oído, pensando que efectivamente el libro me hablaba. Una experiencia que nosotros conocemos allá en el Perú, ¿no? Pero esta maravilla hizo que los guaraníes, en un primer momento, cuando veían que el misionero leía en el libro, cuando vieron que el padre rezaba por el libro que tenía en las manos, hizo concepto que el Tupac Guatián, es decir, el texto de Dios, que así llaman al libro o papel, le descubría su traición, porque han concebido que cuando ven que nos comunicamos por cartas, que ellas nos hablan y nos revelan lo que está secreto y adivinan lo porvenir. Prácticamente una experiencia en la cual yo me encontré. Pero lo que en cierta manera tiene una razón muy actual es que sembraron por toda la región que éramos espías y sacerdotes falsos y que en los libros traíamos la muerte. No será que los libros, hoy todavía los libros de alfabetización, traemos la muerte. Y lo digo muy en serio. Los indios indígenas alfabetizados son los grandes traidores de su cultura.
Y yo, tonto, les doy clases en la universidad a estos indios para que aumenten su alfabetización. Cuando sé que concretamente, cuanto más alfabetizados, más alejados están quedando de su cultura, creando incluso un hiato, un abismo entre la palabra cantada, la palabra profética de sus chamanes, expresada en sus danzas y en sus cantos. Se crea un hiato porque el profesor que está alfabetizado, el profesor guaraní, no estoy hablando del otro, entonces este profesor guaraní ahora es un competidor en el poder. De tal manera que la alfabetización está provocando un tipo de individualidad que compite con un poder que viene de lo alto. Un cacique guaraní, a mi gran amigo, mi gran maestro de Paraguay, tal León Cadogan, que hizo una transcripción maravillosa de mitos guaraníes. Entonces, uno de sus grandes amigos, que le estaba dictando los textos míticos, una serie de textos míticos, y le confiaba para aprender esas cosas, porque este Cadogan, claro, como cualquier... Él no era tanto antropólogo, pero una persona interesada en la cultura guaraní. Entonces, para aprender esas cosas, le decía, deberás permanecer 1 año conmigo en la selva. Dejarás de leer, porque la sabiduría de los papeles te impedirá comprender la sabiduría que nosotros recibimos, que viene de los de arriba. Y quiero terminar, que había otras cosas por ahí. No voy a hacer la historia de la escritura en lengua guaraní, que es bastante interesante. Tenemos un programa en la Sorbonne actualmente que estamos colgando en la red todos los manuscritos que hemos encontrado, que son miles de páginas, y bueno, espero que, yo creo que yo ya no lo veré, pero llegará un día en que estará colgada en la red, esas pieles pintadas, que son los manuscritos y libros. Y con esto, bueno, sí, terminaría, pero para insistir en que los programas de alfabetización, a mi modo de ver, no son más bien una trampa, no son interculturales, no son. Son puentes que hacen pasar las ovejitas al otro lado del río, y cuando están en el otro lado del río, viene una bomba y destruye el puente. Y ya la gente está al otro lado del río sin posibilidad de volver ni a su cultura, ni a su canto, ni a esas palabras que vienen de arriba. Muchas gracias. Muchísimas gracias al padre Meliá, y ahora ciertamente hemos llegado al tiempo, pero quiero darle la palabra a la doctora Trinidad Morgades, que viene de Guinea Ecuatorial y que también va a hablarnos de su experiencia allá. Por favor, doctora Morgades. Yo creo que ser muy breve, y lo es, porque lo mío es muy sencillo. Es decir, que es más bien un sondeo para investigar qué tendremos que hacer en nuestra academia. He dividido el tema en 2 partes. La importancia, ¿por qué
¿por qué quiere el mundo que nos alfabeticemos? Y luego el misterio del género en la alfabetización. Al principio, pues, llegó un momento que cuando el hombre dejó de ser siervo de la gleba y nosotros, a los africanos, nos hicieron libres, dimos cuenta que había que saber cómo leer y escribir, no solamente para saber lo que ha ocurrido, para que nosotros en nuestro andar intentáramos no hacer errores. Y entonces el individuo, o sea, desde la Ilustración se habla de un tipo de ser que tenía que ser un individuo que tenía que conocer su entorno y por tener ideas prácticas para analizar todos sus problemas, es para poder saber leer. Y nosotros también le damos mucho valor en África. Y bueno, entonces los cambios de cultura y empezaron a alfabetizar. La UNESCO al final editó un programa de alfabetización. Y el segundo punto del programa, el primer punto del programa era la alfabetización de la lengua civilizadora. La segunda era la alfabetización de la lengua vernácula, porque todo individuo que tenga una lengua materna y no conoce su estructura, difícilmente aprende la otra lengua segunda y comete errores, que es lo que nos ocurre. Además, aprende la lengua segunda de memoria. Nosotros tenemos no tenemos muchos, tenemos 5 grupos que hablan lenguas vernáculas más la lengua oficial. Y el misterio del género es un tema, o sea, nosotros que estamos alfabetizando, enseñando a los españoles, a los africanos, a nosotros mismos, otra lengua, hemos de tener muchísimo cuidado en saber toda la estructura y todas las galimatías que hay en la lengua civilizadora. Por ejemplo, el misterio del género. Después de haber explicado a un alumno el género, el masculino, femenino, me dijo: señora, perdona usted, pero yo no entiendo por qué la mesa se considera mujer y el vaso hombre. Pues la verdad me quedé, no lo habíamos pensado nunca. Y entonces me dediqué 2 años a estudiar el por qué. Es verdad, ¿por qué el género? Porque los ingleses lo han emitido. Han puesto the, es neutro, es masculino, femenino y neutro, y nosotros la mesa, la silla y todo. Y ese chico había cogido la lengua española, había comprobado con su lengua materna. La lengua materna no tiene géneros. ¿De dónde vienen los géneros? ¿Por qué? Femenino y masculino. Llegué a una conclusión hipotética, quiero decir hipotética porque se puede decir que no tengo razón, en que los romanos deificaban todo lo que les rodeaba, nada más. O sea, todo lo que les rodeaba era un dios. Y había dios femenino, dios masculino, dios. Y cuando un chico, cuando estoy alfabetizando, me dice losilia, inmediatamente le pongo como un suspenso, porque ese chico que no tiene capacidad, que lo ha comparado, ha visto que lo ha llamado neutro exactamente igual que su lengua. O sea, los que enseñamos español como segunda lengua y alfabetizamos, hay cosas que tenemos que estudiar muy bien, el porqué de cada una de la gramática en la lengua española, porque si no hay problemas. Y entonces,
Además, tenemos que ir con mucho cuidado y estudiar bastante la lengua española. Hasta ahora la misma lengua española nace del latín griego y está más bien las lenguas del sánscrito, latín griego, pero nunca se ha enfrentado a la lengua bantú para saber qué pasa entre las dos lenguas. La una es flexible, la otra es aglutinada. Y al alfabetizado, al que estamos alfabetizando, hay que explicarle todas esas cosas para que pueda hablar la lengua española con mucha propiedad. Y es lo que estaremos haciendo en una academia reciente. Pondremos una sección para comparar las dos lenguas, para que cuando hagamos nuestra lengua comparada, nuestra gramática comparada, el alumno no tiene que estudiar la lengua española de memoria, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya tiene todavía miedo a la lengua española. Le pregunta qué es el subjuntivo y que dice que no, eso es el español. Y no, hay que todas esas formas de explicar. Nada más que eso. O sea, hay más que hacer, mucho que hacer, pero en fin, hay que terminar. Y queremos decir que nosotros que estamos haciendo, alfabetizando, hemos de estudiar bastante las lenguas vernáculas para saber qué es lo que vamos a... O sea, tiene un estrato. ¿Qué vamos a poner sobre ese estrato? Lo hemos de estudiar muy bien. Nada más. Muchísimas gracias. Hemos tenido entonces un panel, coincidirán ustedes, muy rico en experiencias, en ideas. No vamos a tener ya un debate porque nos hemos pasado el tiempo, pero creo que las experiencias que hemos oído, las ideas que se han manejado acá, pueden iluminar el camino de la alfabetización, de esa tarea tan complicada de alfabetización en contextos multiculturales. Para finalizar, solamente le dejo la palabra a la profesora Justa Gálvez de Panamá, quien quiera hacer un agradecimiento en nombre de los organizadores. Sí. Antes que nada, sí, buenas tardes a todos. Sencillamente, gracias de corazón. Nuestro país se siente muy orgulloso de contar con selecto público. De verdad que la investigación que ustedes han realizado es una investigación de corazón, humanizante, y en los contextos que cada una se ha dado se vislumbra un amor por la tierra y por la raza. Sencillamente, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, el punto digital, y usted mencionó algo muy hermoso al inicio, y tomé nota de ello, sencillamente para concluir. Han recogido un patrimonio prudencial y es una lengua abierta a la biodiversidad. Sencillamente, gracias por visitar nuestro país y por enriquecer la cultura con el trabajo cotidiano que ustedes realizan. A todos, gracias, Dios los bendiga, ilumine su camino para continuar en este andar. Un placer estar con ustedes aquí hoy. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos también de parte del panel y muy buenas tardes.